Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Bien, estamos ya en los diálogos. Les agradezco. Si alguien tiene alguna pregunta a compartir o alguna experiencia, adelante, por favor. Es un buen momento. Y ustedes tienen la palabra. Ustedes tienen la palabra. Sí, adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, ¿qué nos puede decir sobre psicoanálisis? Bueno, es analizar la psique, es apuntar datos acerca de los procesos. Y pues su fundador fue, tal como escuela, fue el Sigmund Freud, que él era el encargado de un hospital psiquiátrico. Y principalmente se dedicó a asociar los diferentes mitos y procesos psicológicos a complejos, aunque los complejos fueron más de otro señor, pero bueno. Y nuestros vicios, como los complejos de Edipo, los complejos de no sé qué, de Electra y el de no sé qué y el de no sé cuá, y que si te falta pene, pues entonces tienes siempre una cuestión de falta, que las mujeres eran las histéricas porque tenían un tema con su útero, mucha energía ahí, y dio una serie de recomendaciones y estableció una gran escuela que se volvió la oficial para analizar todo el bagaje, los temas de la conducta humana. Cada vez se ha ido relegando porque cayó mucho en tecnicismo y en buscar culpables. Para mí, mi experiencia con la gente que llevó psicoanálisis, se volvieron hasta un poco violentos por el tema de luego desquitarse contra los que eran los culpables de su infelicidad. Luego llegaron otras escuelas también contemporáneas, pues fue la de Jung, que dio otro sentido, un valor a todo lo que tenía en un gran camino espiritual, más que una patología, era un camino, y un camino que se podía sublimar y se podía transformar en un sentido profundo de la existencia. Otras escuelas humanistas aparecieron en psicología y no llevan el sistema del psicoanálisis. El psicoanálisis es de alguna manera o fue muy ortodoxo. El psicoanálisis para un psicoanalista debe ser doctor, especialista en química de las afectaciones de los antidepresores y estos y los otros tipos de medicamentos, son muy dados a dar medicamentos para bajar las defensas, bajar las violencias, las obsesiones y otras cosas. Es toda una escuela de psicología que se volvió, como le digo, como en un lenguaje muy complicado, ¿eh? No es fácil un psicoanálisis estricto. A mí me han dicho que ya el psicoanálisis ya dejó mucho las tendencias freudianas y se ha vuelto no sé qué y no sé cuál. Pero pues yo la verdad que ya no le seguí la pista. En temas del instinto es bastante
como le diríamos, predictivo y bastante controlador, pero sobre todo a base de químicos. Y de que te acuestes y que le estés platicando al psicoanalista todo lo que se te sueñas, lo que se te aparece, y lo tratas de vincular con alguien, con algo. Haces un análisis de las manifestaciones de tu psique, pero los dos conceptos de analista y de psico pues, no son de Freud. Él tomó este bagaje mucho también inspirado en las corrientes orientales, especialmente en la India, lo que eran los bagajes psicológicos y los temas de las conductas desde el inconsciente. Pero en fin, es muy amplio el tema y como digo, hay que ver, hay que contrastarlo más que compararlo con las formas de trabajo de Gestalt de una escuela humanista de Rogers o de algún otro, de Maslow y otros, que tratan de entender más que de juzgar. El psicoanálisis, sabes, cae un poco en el juzgar. Tienes este complejo, estás ya sentenciado a no sé qué, y, en fin. Pero la mayoría de las escuelas de psicología a nivel mundial son psicoanalíticas. Para mí es muy limitado su visión acerca de la condición de la psique humana. Sobre todo se enfocan a la parte instintiva, reprimida, oculta, simbólica, y lo interpretan a su manera. Pero si ustedes leen a Freud, se sorprenderán de unos términos que usa muy fuerte. Pero bueno, es una propuesta que revolucionó ese miedo que se tenía a entrar a lo psicológico. Estamos hablando de principios del siglo XX y revolucionó todo, o sea que se le debe un avance, pero tampoco consolidó porque la psique no es tan entendible por los medios racionales, aunque se intentó, a través del análisis, obtener la información y la terapéutica a través de ciertas pastillas y antidepresivos y conclusiones premeditadas y otras cosas. Pero bueno, no soy especialista en psicoanálisis, pero eso es lo que yo puedo compartir. Maestro, buenos días. Buenos días a todos. Maestro, le quería preguntar que hablar de evolución es lo mismo que decir desenvolverse. A ver, los dos contienen el concepto de la voluntad. La evolución es un agregado de funciones que se enriquecen al proceso para la sobrevivencia. También para la conciencia. O sea que el proceso va generando nuevos aprendizajes, es la evolución. De hecho, manifestación de nuevos órganos, como se dice, en la función hacia el órgano, y en la medida que se necesitan ciertas funciones para ciertos asuntos, para poder sobrevivir, se ha generado extensiones, órganos y tantas cosas en todo ese proceso, desde haber empezado con una sola célula, una sola bacteria. Y la otra palabra, aparte de evolución, usted decía de Desenvolverse. desenvolverse.
No, porque el desenvolvimiento no implica realmente a veces aprendizaje, sino puede ser repeticiones. La evolución va agregando, fortaleciendo e inhibiendo ciertas funciones. Lo que no se usa, pues se va atrofiando. Es parte de la evolución. A nosotros se nos atrofió la cola y se quedó un ligero apéndice que se llama coxis, pero no tenemos cola. Se nos desapareció en el proceso y ya no lo usábamos para lo que se usaba. Hay un tema con el apéndice en los intestinos, intestino grueso, y hay personas que nacen sin él. En el colectivo humano, en el aprendizaje humano de la raza humana, hay unos que ya nacen sin apéndice. ¿Mm? O sea que tardará más otros miles de años, pero irá desapareciendo. Mm. En la medida también que seamos más vegetarianos, que el apéndice es mucho para ciertas enzimas, para la carne, hasta donde yo tengo entendido o leí, pero no lo puedo precisar, no es mi especialidad. Es lo que yo puedo comentar. Gracias, Entonces, maestro. no es lo mismo. Desenvolverse es de que lo que tienes, usarlo. Pero la evolución son aprendizajes, generación de órganos, dilución de funciones, etcétera, etcétera. Es mucho más complejo la evolución que un desenvolvimiento. Sí, adelante, Enar. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Yo quería preguntarle ahora de cara al nuevo curso que ya se abre después de la pausa del verano, que solo hemos tenido un día a la semana abierto, ¿no? Por clases de yoga. Se vuelven a hacer carteles, volvemos a darnos a conocer siempre llegan nuevas personas, ¿no? Entonces, ese objetivo que tenemos de que conozcan la propuesta de la Gran Fraternidad Universal nos pone siempre en el reto de ir más allá de lo que es un centro de yoga, porque generalmente en los carteles ponemos clases de yoga, que es lo que hay regularmente, ¿eh? Y vienen buscando esto y a veces pasan muchos años y se quedan con esto. Entonces, ¿cómo podríamos ofrecer que, sin caer nunca en imposiciones ni tampoco en fanatismos, pero abrir una propuesta muy clara de que es un camino hacia la trascendencia? Luego ya se van a desarrollar las herramientas como la alimentación, la cosmobiología, el yoga, pero ¿cómo ofrecerlo a la sociedad que está tan llena de información por otros lados, la propuesta nuestra en un nuevo curso ante personas nuevas y personas jóvenes? Algo que se exprese en un cartel o en Facebook. La trascendencia. Que no podemos hablar de trascendencia sin empezar a trabajar lo que ya tenemos. Para la mayoría de la gente es desconocido. Entonces su mensaje tiene que ser sencillo, no tan elaborado. Pero lo que más impacta en el yoga es la transmisión de experiencia, no de conocimiento solamente. Ujú. Porque el conocimiento no resuelve el alma, no resuelve el cómo ves, sientes la vida. Y que tenemos una propuesta completa para que lo quiera llevar hasta donde lo desee, no es impositivo en la GFU. Pero el yoga incluye baño, incluye relajamiento e incluye el estudio de otros yogas como el Karma Yoga, pero para practicarlo, no para conocerlo, nada más la teoría. El Nana Yoga, sentarnos a estudiar, hacer centros de estudios,
ampliar nuestra visión de las culturas, de las propuestas que hay en el mundo, que ha habido y que son bastante relevantes. Y también el deseo de discernir entre este mundo tan seductor materialmente y lo que realmente permanece en un ser humano y las formas que hay de orientar, de compartir, sin imponer nada, ¿no? No se trata de imponer ni tampoco tenerle miedo a que la gente piense que le estás imponiendo, porque si tú te cuidas mucho de a veces de no, que no te tengan clasificado, te van a clasificar, te notan inseguro. Entonces, es algo natural, pero cuando se practica, se puede compartir para que la gente valore lo que la propuesta, pero ya como vivencia del quien lo transmite. Pero no estamos en la parte esencial del yoga, ¿no? No nos vamos a lo comercial. Eso también hay que decirle que hay otras muy buenas escuelas para ciertas cosas, pero no esa idea de la visión completa de un ser humano, que esa es la que tratamos de proponer, sin imponer nuestra propuesta, una síntesis. Pero ¿cómo va a haber síntesis si nada más agarramos un pedacito? Nosotros somos un ente integrado, funcional, cuando todo está trabajando. Entonces no podemos hablar de tanta especialidad, y menos a un principiante. Y nuestras clases deben tener una visión de transmisión de una escuela de sabiduría y no improvisar como que estamos ahí una bola de idealistas y que cada quien opina y dice lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Porque a veces la gente quiere eso para que no sentir un poquito de presión o de orientación. Entonces, si es sencillo y es a base de experiencia, se transmite el mensaje. Pero no prometer tanto y no, es que no toda la gente viene con la cabeza llena de cosas y se quiere llenar de cosas, quiere que le ayuden y punto, sentirse bien. Así empieza, la mayoría. No, y pues por ahí hay que empezar. Pero nuestra propuesta es con baño, y con relajamiento y con gimnasias, con esto, con lo otro. Y para el que quiera saber más, pues se le va. Se abren estudios, aclaraciones, investigaciones, propuestas que el grupo investigue, una dinámica que la jefe sea un centro de desarrollo cultural, de una reeducación humana. No venimos nada más a, venimos a ofrecer una reeducación. Y es muy completa cuando se practica en forma completa y no parcial, claro. ¿Sí? No se le cambia a nadie nada. Simplemente se propone algo para que la gente vaya descubriendo que hay ciertas cosas que tienen un valor un poco diferente, a veces a lo mejor como lo pensaba. Es lo que yo puedo, pero no tanta cabeza, no toda la gente llega por la cabeza. Muy poca. Ujú. Quieren cosas muy vivenciales y prácticas, sobre todo un buen ambiente. Un El buen, alumno, buen ambiente. así, El alumno es sumamente sensible a captar que si hay buena vibra o mala vibra. No sabe por qué ni cómo, pero lo siente. No son tontos, captan. Entonces, lo primero es estar bien con uno para poder estar bien con los demás y ahí por ahí empezar.
Bueno, pues yo les agradezco mucho esta oportunidad de compartir experiencias, orientaciones de nuestro trabajo que tenemos con nosotros mismos y con nuestra alma humana que se llama sociedad. Y sociedad, países, naciones, todo como un todo, más las grandes conocimientos directos de cómo interpretar la vida, las enseñanzas del muy sublime maestro, el hermano mayor. Que pasen un bonito día, Pax. Pax. Gracias, maestro. Buen día a todos.